Reddit pregunta: hombres, ¿cuál es la mayor green flag que han visto en una mujer? Ya lo he publicado varias veces a lo largo de los años, pero es una buena historia. Solo llevamos 3 meses de novios, así que todavía había un poco de incomodidad aquí y allá. Principalmente nos estábamos conociendo. Estaba trabajando una barbaridad y recibí una llamada telefónica que me decía que uno de mis buenos amigos acababa de morir en un accidente de coche. Realmente no recuerdo haber caminado hasta allá, pero en lugar de mi apartamento terminé en el de ella. Abrió la puerta y me vio medio feo, sollozando. En lugar de sentirse rara, me escuchó y lloró conmigo durante un par de horas. Casi no recuerdo lo que le dije. La amiga que murió fue la que me había animado, durante unos 6 meses, a invitar a salir a mi ahora esposa. Mi amiga nunca supo el impacto que tuvo. Mi esposa y yo llevamos casados casi 17 años. Mi esposa, en ese entonces, era mi novia, me invitó a hacer su +1 a la fiesta de cumpleaños de una chica con dificultades de aprendizaje severas, a la que antes cuidaba. El amor, el cuidado, el respeto y la dignidad que le daba a la chica fue la mayor bandera verde que he visto en mi vida. Me saqué la lotería en una situación bastante parecida. Conocí a una chica muy simpática que pensé que estaba fuera de mi alcance. Salimos casualmente por un rato y me preguntó si quería conocer a su madre. Ella dudaba por alguna razón, pero me lo preguntó de todas formas. Todo va bien. Su madre es encantadora y me preguntó por qué ha tenido tan mala suerte en sus relaciones pasadas. Su madre tuvo una convulsión fuerte. Aterrador para mí, ya que no tenía experiencia, ni idea de lo que estaba pasando o cómo reaccionar. Me quedé sentada allí en silencio, preguntando ocasionalmente cómo podía ayudar. Cuando reaccionó, lloró y salió de la habitación. Pensé que había hecho algo mal, pero resulta que mi pareja tenía varios ex que solo decían: no puedo con esto, tu madre es muy freaky, y se largaban. Tengo que ser honesto, mi única reacción real fue que un montón de imbéciles que se pierdan. 15 años después, seguimos juntos, y ambos somos particularmente cercanos a su madre. Cuando empecé a salir con mi pareja, a los 3 meses más o menos, tuvimos un malentendido bastante extraño. Todo surgió por interpretar mal el tono del otro y terminamos en un pequeño roce. No llegó a ser una discusión como tal, pero se sentía que la situación podía escalar si no hacíamos algo. En ese momento, ella se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando. Respiró hondo y dijo algo que me quedó grabado: a mí no me importa tener la razón, me importa que las cosas estén bien entre nosotros. Volvamos a estar en la misma sintonía. Eso cambió completamente el ambiente. Pudimos hablar con calma y resolverlo, y la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Ahí fue cuando supe que ella era la indicada. Es, sin duda, la mejor comunicadora con la que he estado. 7 años después, seguimos profundamente enamorados. Para mí, estar en una relación así ha sido un gran logro y también una enorme suerte. Ella siempre se asegura de que entienda que cualquier problema en la relación no es yo contra ella, sino ambos contra el problema. Eso no significa que me deje evadir responsabilidades, ni mucho menos, pero sí que me apoya constantemente y busca que enfrentemos todo como equipo. Yo, por mi parte, hago el máximo esfuerzo para que ella sienta lo mismo de mi lado. Somos mejores amigos y un verdadero equipo. A veces pienso que soy increíblemente afortunado de haber encontrado a alguien así. En realidad, la comunicación con mis parejas anteriores nunca fue un problema grave. Claro que no soy perfecto y he tenido momentos de inseguridad o vulnerabilidad, como cualquiera. Sin embargo, la mayoría de esas relaciones fueron con mujeres maravillosas, simplemente, con el tiempo nos dimos cuenta de que no éramos compatibles. El incidente que mencioné fue algo bastante aislado. Más que nada, fue una falta de entendimiento en los tonos y las intenciones. Se resolvió rápido en cuanto ella notó lo que estaba ocurriendo y propuso empezar de nuevo. Nunca hubo faltas de respeto, ni malos tratos, ni nada que se desbordara. Ella es una persona emocionalmente muy madura. Creció en un entorno complicado y tomó la decisión consciente de no repetir esos patrones en su vida. Eso se nota muchísimo en la forma en que maneja las conversaciones difíciles. Después de 7 años, nos sentimos orgullosos de poder enfrentar cualquier tema complicado sin dejar de estar del mismo lado. Ambos somos bastante buenos para asumir la responsabilidad de nuestras acciones y, sobre todo, para respetar los sentimientos del otro.
Mi perro de 14 años tenía cáncer y sabía que el final estaba cerca. Cuando le conté a mi novia de 6 semanas, apareció después de que llegué a casa con café y un croissant enorme y me consoló mientras lloraba a moco tendido sobre ella durante un par de horas hasta que tuve que recomponerme y recoger a mis hijos. Ella sabía que yo no tenía dinero, así que para nuestra segunda cita terminamos comiendo hot dogs en Costco. Y cuando le tocaba elegir a ella, siempre proponía planes sencillos, sin hacerme sentir incómodo ni presionado. También tenía detalles que decían mucho de su forma de ser. Siempre se aseguraba de traerle un premio a mi perro cada vez que venía a verme, como si fuera algo natural para ella. Nunca había conocido a mi papá en persona, pero después de escucharme hablar de él durante unas semanas, decidió comprarle un regalo muy considerado. Ese gesto me sorprendió muchísimo y me hizo verla de otra manera. Han pasado 14 años desde entonces, y sinceramente no puedo imaginarme con nadie más. Otra gran bandera verde es cuando una persona asume la responsabilidad de sus acciones sin ponerse a la defensiva. Eso es raro de encontrar y demuestra una madurez emocional inmediata. También valoro mucho la consistencia, que sea la misma persona siempre, con la misma energía y actitud, sin cambios bruscos dependiendo del día o del humor. Esa estabilidad da mucha tranquilidad. Y algo que puede parecer pequeño, pero es clave, es cuando apoya lo que estás tratando de construir en lugar de desviarte sutilmente de ello. Yo estaba estudiando algo que prometía un buen futuro económico, y ella siempre me impulsó a seguir adelante. Viéndolo hoy, definitivamente valió la pena. Recuerdo que, para su cumpleaños, quiso regalarme un abrigo nuevo. En ese momento éramos estudiantes y no teníamos mucho dinero, así que fue un gesto enorme. Lo más increíble es que todavía uso ese abrigo, incluso 20 años después. Con el tiempo se convirtió en una especie de símbolo para nosotros, una historia interna que siempre nos hace sonreír. Un día llegué a casa, había tenido un día de mierda en el trabajo. Tan malo que no podía procesar nada. Ella me vio, puso la ducha a funcionar y empezó a ayudarme a quitarme la ropa y me hizo meterme bajo el agua caliente. No sé cuánto tiempo pasó ahí dentro. Realmente no lo recuerdo. Pero cuando salí, ya tenía mi ropa cómoda lista para que me la pusiera. Y cuando salí, tenía la cena lista. Una película que sabía que me encantaba, y el sofá estaba listo. Se sentó justo a mi lado, poniendo su peso sobre mí porque sabe cómo eso me reconforta. Con ella siento la verdadera paz del mundo. Siempre ha sido así conmigo, incluso cuando estábamos a más de 7000 millas de distancia. Y yo hago lo mismo por ella. Yo estaba bien y mi esposa, con la que llevo 35 años, era como una mamá soltera que apenas se la arreglaba. La llevé a una cita a cenar y al cine, algo bueno pero no de lujo. Ella me invitó a un sándwich para nuestro segundo encuentro. Trabajábamos en la misma empresa. Un compañero me molestó por dejar que ella pagara el almuerzo. Me sentí un poco culpable, pero las cosas han salido muy bien. 31 años de un buen matrimonio y 4 años que son espectaculares. Tener la hora feliz en nuestro rancho de jubilados rodeado de árboles y fauna. Quizás tenga suerte esta noche. Llevamos como un mes saliendo. Yo tenía 20 años en ese momento y estaba más pelado que un huevo. Una vez ella mencionó que le cantaba Rainforest Café, así que ahorré algo de plata y la llevé a la ciudad. Tenía suficiente para lo que pensaba que iba a ser la cuenta, y no mucho más, así que cuando vi que eran $10 para estacionar, me rompió el corazón. Decidí estacionar al otro lado de la calle, en el McDonald's. Ella me dijo que le parecía mala idea, pero sonrió cuando le dije que no pasaba nada. Bueno, obviamente se llevaron el auto. Descubrimos dónde estaba el depósito y caminamos 3 millas en invierno, por barrios feos para llegar y usamos la tarjeta de crédito de emergencia que ella tenía para sacarme. Nunca me echó en la cara que tenía razón, nunca se asustó ni se decepcionó. En el camino hubo un momento en el que estaba seguro de que esto iba a terminar nuestra relación. Me detuve en un puente que daba a unas vías del tren. Recuerdo que ella encontró mi mano y la agarró bien fuerte. En ese momento supe que era para siempre. La llevé de vuelta a ese puente unos años después para proponerle matrimonio, y aquí estamos, 25 años y 2 hijos después. Ella es una fortaleza de amor.
Ella era genuinamente curiosa por las cosas. No fingía curiosidad para la conversación, sino que era realmente curiosa. En nuestra segunda cita, me preguntó sobre algo en lo que estaba trabajando, y en lugar de quedarse en blanco cuando me puse técnico, empezó a hacer preguntas de seguimiento. No un «oh, qué guay», sino preguntas reales como «espera, ¿y cómo funciona esa parte?». No entendía el tema en lo absoluto, pero quería entenderlo. Esa cualidad se extiende a todo. Lee sobre cosas al azar, les pregunta a extraños sobre su trabajo, ve documentales sobre industria con las que no tienen ninguna conexión. Simplemente encuentra el mundo interesante. Resulta que estar con alguien que es genuinamente curioso significa que nunca te quedas sin cosa de qué hablar. Llevamos 4 años juntos y aprendo algo nuevo de ella casi todas las semanas. Mi novia y yo nos comunicamos así, y sus 2 relaciones anteriores en la última década fueron lo opuesto total. Ya casi cumplimos 2 años y todavía me da las gracias seguido por darle un ambiente donde se siente escuchada y puede hablar de cómo se siente sin que le digan cómo sentirse. Repitiendo tu punto para que les sirva a un solo hombre o mujer joven que esté buscando consejos sobre cómo tener éxito en una relación en este hilo. Cualquier relación, cualquier persona. No tiene que ser una relación romántica. Ser amable con otra persona, sin ninguna razón en particular, simplemente porque sí. La amabilidad es, probablemente, la mayor bandera verde para mí, y algo que con el tiempo aprendí a valorar muchísimo más. Durante nuestra luna de miel, hubo un momento que se me quedó muy grabado. La única vez que intentó gastar parte del dinero que llevábamos fue en una situación bastante simple pero significativa. 3 chicas no tenían suficiente para pagar unas fotos que se habían tomado haciendo algo divertido. Y ella, sin pensarlo demasiado, me preguntó si podíamos ayudarlas para que no se quedaran sin ese recuerdo. No era algo necesario, ni nos correspondía, pero para ella era lo correcto. Ese tipo de gestos pequeños, desinteresados, dicen muchísimo sobre quién es una persona en realidad. También aprendí, aunque de una forma difícil, que la amabilidad genuina, la que se mantiene incluso cuando las cosas no son fáciles o hay desacuerdos, no es negociable. Estuve en una relación muy complicada durante más de una década, y eso me dejó bastante marcado. Era una persona amable mientras todo iba bien, pero en cuanto surgía un conflicto o una diferencia de opinión, su actitud cambiaba por completo y se volvía fría y muy hiriente. Esa clase de cambios terminan afectándote más de lo que uno cree. Por eso, hoy en día, valoro muchísimo los gestos simples. Incluso algo tan básico como que alguien me trate con respeto constante o me diga una palabra amable puede tener un impacto muy grande en mí. Son cosas que antes uno quizás daba por sentadas, pero que en realidad hacen toda la diferencia. Recuerdo también otra situación que me marcó hace años. Nuestro hijo era todavía pequeño, bastante inquieto, y estábamos almorzando en un lugar lleno de gente. En un momento, mi pareja notó que una mujer en otra mesa estaba teniendo problemas con su computadora y se veía claramente frustrada, sin saber cómo resolverlo. Sin dudarlo, decidió acercarse y terminó pasando casi toda su media hora de descanso ayudándola. Al final lograron solucionar el problema. Yo, mientras tanto, estaba lidiando solo con nuestro hijo e intentando comer como podía. Por un momento sentí algo de frustración, lo admito, pero no me duró mucho. Mirando alrededor, en un lugar lleno de personas, ellos habían sido los únicos que se tomaron el tiempo de ayudar a alguien más sin esperar nada a cambio. Ese fue, sin duda, uno de esos momentos que te marcan. No solo por el gesto en sí, sino porque refuerza algo más profundo, la certeza de que estás con alguien que tiene valores firmes, incluso cuando nadie está mirando. Para mí, fue una confirmación silenciosa pero muy poderosa de que había elegido bien a la persona con la que quería compartir mi vida. Un músico estaba tocando en la calle y su partitura se voló con el viento. Ella fue y la recogió por él. Fue mi primera novia a los 16 años. Una persona encantadora. Al principio de nuestra relación, antes de casarnos, mi esposa y yo fuimos a Burning Man. Vivimos en Arkansas, así que fue un viaje largo en carretera, jalando un remolque. Un montón de pequeñas dificultades en el camino, como llantas ponchadas, quedarnos sin gasolina y así. Luego, Burning Man es una posada, pero es un lugar difícil en un montón de formas. La parte buena en esta historia es que en todo el viaje nunca peleamos, discutimos ni perdimos los estribos. Ella manejó cada dificultad con un gran sentido del humor y una actitud de sí se puede.
Le pedí que se casara conmigo. Hemos estado juntos por 14 años, felizmente casado por 12 años. Hoy es mi aniversario de 6 meses con mi esposa. Allá por cuando empezamos a cruzar la línea y a andar, ella se fue en un viaje de 10 días por carretera a varios parques nacionales, solita, solo ella y su perro. Me mandó una foto del Gran Cañón y de otros lugares, y una de donde estaba en un bar de restaurante probando ceviche. En ese momento no le gustaban los mariscos, pero lo estaba probando de todas formas para ver si le gustaba. No lo había pensado en esos términos, pero esa clase de independencia, espíritu aventurero y falta de miedo a probar cosas nuevas fue una mega señal de que esta podría ser la indicada. 1. Ella estuvo de acuerdo con esperar como 6 meses para conocer a mi hija, que en ese momento tenía casi 4 años, de un matrimonio anterior, y pensó que era buena idea. 2. Ella se mete en el papel. Soy un tipo bastante tonto y tengo chistes largos, personajes, palabras inventadas, etc. Ella los sigue y se une. Hace que cada momento sea mucho más divertido. 3. Ella cree, como yo, que cuando hay un desacuerdo o una discusión, es nosotros contra el problema, no yo contra ella o ella contra mí. 4. Ella lee y aprende constantemente. Significa que yo estoy aprendiendo y me siento inspirado a aprender y leer más, y las cosas nunca son aburridas. Nos casamos en unas 3 semanas, después de poco más de 6 años juntos. Nos referimos a nuestro aniversario de bodas como el cumpleaños de nuestra familia. Yo, digo alguna tontería. Ella, así es como entendí lo que dijiste. ¿Qué quisiste decir exactamente? Yo, por dentro, cásate conmigo. Y, bueno, avanzamos un par de años, y eso fue exactamente lo que pasó. Es algo que realmente adoro de mi esposa. Tiene una capacidad increíble para no tomarse las cosas de forma personal, incluso cuando a veces lo hago a propósito o digo algo sin pensar demasiado. En lugar de reaccionar mal o ponerse a la defensiva, busca entender primero, aclarar las cosas y bajar cualquier tensión antes de que escale. Además, es muy buena para desactivar situaciones incómodas y llevar la conversación hacia un lugar más razonable, donde realmente podamos hablar y entendernos. Eso hace una diferencia enorme en la relación. Con el tiempo, creo que aprendí bastante de esa forma de comunicarse gracias a ella. Intento aplicarlo también cuando hay desacuerdos, y sin duda ha mejorado mucho la manera en que nos relacionamos. Aún así, ella sigue siendo la experta en esto, yo sigo tomando notas. Mis primeras citas siempre eran vamos al museo porque soy un intelectual, si te aburre el Museo de Arte de Filadelfia, eventualmente te aburriré yo. Pero esta tipa, que nunca había ido, reaccionó como, ay, Dios mío. Y soltó esta no es la original, es una réplica, ¿verdad? Y quizás pienses que estaba hablando de los girasoles de Van Gogh o algo así. No, estaba hablando de una silla de jardín. Tipo, una silla de jardín cualquiera. Era la silla de jardín de Frederick Arnold, que presentó a la Oficina de Patentes en 1956, y todo el mundo en Estados Unidos ha visto una de esas. Las compras por unos $15 en Walmart y las dejas en el patio trasero hasta que se llenan de moho después de una tormenta o se rompen cuando tu tío gordo se sienta en una. Pero no, la original, hecha a mano, todavía existe y ahora tiene 70 años, pero todavía se ve bien. Pero hay millones de réplicas de esa cosa, posiblemente más de 1.000 millones, y aquí, en el Museo de Arte de Filadelfia, está la primera. Y el hecho de que mi cita con esa mujer agregara ese momento de verdadera apreciación y asombro al universo para mí, fue la mejor bandera verde de una relación. La curiosidad intelectual y la alegría / entusiasmo compartido. Cuando está lista para escuchar una opinión sin ponerse a la defensiva o enojarse. Y esto, sinceramente, es algo muy raro, tanto en hombres como en mujeres. Es fácil decir que uno quiere comunicación honesta, pero en la práctica, pocas personas están realmente preparadas para escuchar algo que no les gusta sin reaccionar de inmediato. A eso le sumaría otra habilidad igual de importante, saber dar una buena retroalimentación constructiva. Es una capacidad poco común y, cuando la encontrás, se nota muchísimo. Es casi como el trabajo de un cirujano. Tenés que estar preparado para hacer intervenciones delicadas que, si se hacen mal, pueden causar daño, pero al mismo tiempo lo haces con la intención de ayudar, mejorar o incluso salvar la relación. Si tenés demasiado miedo de incomodar o herir al otro, terminás siendo poco útil, porque evitas decir lo que realmente importa. Pero,
Por otro lado, tampoco se trata de decir las cosas sin cuidado y generar más daño del necesario. Encontrar ese equilibrio entre honestidad y sensibilidad es lo verdaderamente difícil, y no todo el mundo lo logra. Aceptar críticas también es un desafío. Es difícil cuando vienen de alguien que parece querer imponerse o hacerte sentir menos. En esos casos, es natural cerrarse. Pero también es un problema cuando la otra persona evita ser honesta por miedo al conflicto, porque entonces nunca recibís la retroalimentación que realmente necesitas para crecer, tanto a nivel personal como en la relación. Muchas veces, las situaciones en las que hay que dar una crítica tienen el potencial de convertirse en un conflicto. Existe el riesgo de que la conversación escale o de que quien critica termine siendo criticado. Quizás por eso, algunas personas prefieren evitar completamente la honestidad, mientras que otras adoptan una postura demasiado agresiva para no perder en la discusión. Sin embargo, lo verdaderamente valioso está en otro lugar, tener el coraje de no evitar el conflicto cuando es necesario, pero tampoco intentar ganarlo a toda costa. Se trata de comunicarse con respeto, incluso si eso implica cierta incomodidad, y de hacerlo de una manera que el otro realmente pueda escuchar y procesar. Hay ciertas cosas que, para mí, no pueden faltar en ninguna relación. 1. Que la otra persona pueda admitir cuando se equivoca. 2. Que pueda decir lo siento de forma sincera. 3. Que tenga empatía, o al menos la intención genuina de entender al otro. Cuando alguien no es capaz de hacer ninguna de estas cosas, generalmente hay otros problemas detrás: egocentrismo, inseguridad, necesidad constante de validación o un ego demasiado grande que no permite reconocer errores. Veo muchas relaciones que se deterioran o terminan simplemente porque las personas no pueden reconocer sus errores ni pedir perdón. Es algo que, en teoría, parece sencillo, pero en la práctica a muchos les cuesta muchísimo más de lo que imaginan. En lo personal, tengo una pequeña regla para las conversaciones importantes: me doy 5 segundos para procesar lo que la otra persona dijo, y luego 5 segundos más para intentar entenderlo desde su punto de vista, aunque no esté de acuerdo de inmediato. Esa pequeña pausa ayuda a bajar la intensidad emocional y evita respuestas impulsivas. Frases como "ayúdame a entender", "¿qué quisiste decir con esto?", o incluso "puede que esté equivocado, pero lo interpreté de esta forma", cambian completamente el tono de una conversación. Generan un espacio más seguro para hablar y hacen que la otra persona no se sienta atacada. Con ese tipo de enfoque, siento que se puede resolver la gran mayoría de los problemas que, al final, no requieren tener la razón, sino simplemente una buena conversación, paciencia y la voluntad real de entenderse mutuamente. Se dio cuenta de que había desaparecido del chat grupal y que no había respondido ningún mensaje privado en días. Revisó mis mensajes en el chat, encontró aquellos donde daba pequeñas pistas de dónde estaba y logró determinar que vivíamos cerca y dónde trabajaba. Fue a mi trabajo para ver si estaba bien y descubrió que estaba en el hospital. Fue al hospital a visitarme y se enteró de que estaba en observación por riesgo de suicidio. Llegó directo a mi cama y me llamó el idiota más tonto que había conocido, y luego no se movió de mi lado. No estoy casado con esta mujer, pero cuando me diagnosticaron cáncer, desde la estadía en el hospital donde lo encontraron y todas las siguientes estadías, solo un compañero de clase me visitó en el hospital. Ni un solo mensaje en Facebook o tarjeta de "que te mejores" de nadie. El estacionamiento de mi universidad era la vista desde mi habitación de hospital. Aprendí que a la mayoría de la gente no le importaba en absoluto, pero para algunos sí importas mucho. Incluso si lo único que haces es compartir una botella de 2 litros de Dr. Pepper. Para mi amiga, si estoy cerca de Chicago, siempre la visito. Toda mi familia la ama y dice que si me casara con una mujer sería ella. Estoy de acuerdo. Si me pidiera que me casara, estaría en Chicago mañana. La mejor señal de que una mujer es una buena persona es que sea amable, no solo contigo, sino con todo el mundo. Esa diferencia es clave. Es fácil ser amable cuando todo va bien o cuando alguien quiere agradarte, pero la verdadera personalidad se nota en cómo trata a los demás en general, especialmente cuando no hay nada que ganar. Aprendí esta lección de la manera difícil. Salí con alguien que era amable mientras todo estaba bien, pero en cuanto teníamos un desacuerdo, empezaba a insultar y a menospreciar. Por fuera podía parecer simpática, pero en el fondo había una forma de ser muy dura que terminaba saliendo a la luz en los peores momentos. Me quedé en esa relación más tiempo del que debería, y eso terminó afectándome más de lo que esperaba. Ahora, siendo honesto, valoro muchísimo más los gestos básicos de respeto y amabilidad.
Incluso alguien que simplemente me trate bien de forma constante ya me genera una reacción positiva mucho más fuerte de lo normal. Algo que también me quedó claro es esto: sin importar cómo reaccione o te trate otra persona, si vos sos capaz de mantener la amabilidad incluso en momentos difíciles, ya estás muy por encima del promedio. No es fácil, pero habla mucho de tu carácter. Ser mezquino, reaccionar con agresividad o buscar herir al otro puede ser una respuesta común, pero no deja de ser una señal de inmadurez. En cambio, elegir ser la persona más tranquila y madura en una situación tensa requiere autocontrol y valores firmes. Y si alguna vez encontrás a alguien que sea genuinamente amable, no por conveniencia ni por apariencia, sino porque realmente es su forma de ser, sin importar el contexto, eso vale muchísimo. Es algo raro, y cuando aparece, es para tomarlo muy en serio.